¿Pudieron avanzar o no? Falta. Mm. Em, Creo que algunos no pudieron avanzar. Igual, de todos modos, creo que, a ver, tenemos tiempo. Eh, ¿Alguien quería comentar algo? Y profe, Sí. yo tuve problemas con la conexión del SQL con el Power. ¿Qué problema? No reconocía como el conector. Estuve instalando y desinstalando varios y no los reconocía. MySQL no lo reconoce. Power BI. Ajá. ¿Qué versión de Power BI tenés? Eh, a ver, me fui. No ha pasado. No sé si a los demás les pasó. A mí sí me pasó, pero simplemente instalé una versión más antigua, digamos. Bien. Eh, ¿Podrías ver o decirnos qué versión tenés, Jonathan? Sí, en eso estoy, como lo descargué ahí de, de Microsoft Store, así que estoy bien. Así que sí. Yo tengo la versión 2.15 actualizada en mayo del 2026 y no me dio problema. Bueno, igual voy a instalar la más reciente para que no me cause problema. Después las vistas sí las pude crear. Ok. Em, Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Pudieron crear las vistas? Bueno, la idea es que, como les decía, nosotros hoy terminaríamos el práctico. La parte de la vista puede resultar intuitiva en el sentido de que si ustedes alguna vez trabajaron con Excel, Power BI tiene esa misma lógica. O sea, no nos varía mucho. Igual lo vamos a hacer ahora y vamos a hacer algo básico. Ya después ustedes podrán eh, actualizar esto, poner más colores, poner todo lo que necesiten. Sí. Quiero mostrarles algo. Sí, como la semana pasada les voy a mostrar algunas sugerencias que vamos a tener en cuenta. Deben un minuto que... Profe, disculpe una pregunta. Tenía dudas en cuanto al tema de las vistas. No me queda claro si el tema de las vistas son como el último paso de la metodología FESTO, que serían las uniones, o sería otra cosa, digamos. ¿O para qué se usan, digamos, las vistas? Bueno, ahora retomemos eso. Dame un minuto que...
Vamos a empezar con la grabación. Bien. Listo. Bien. Estábamos acá. ¿Ahora pueden ver la presentación? Sí, profe. Bueno, algo que preguntaba el compañero, ¿por qué utilizamos nosotros vistas? ¿Sí? Y recordemos lo que veníamos haciendo la semana pasada. O sea, nosotros podemos trabajar con Power BI para visualizar nuestros datos. Aplicamos la metodología Efesto. La metodología Efesto lo que nos permitió es organizarnos de acuerdo a la información que tenemos y estructurar qué es lo que necesitamos responder a nuestros clientes. Recuerden que cuando trabajamos en inteligencia de negocios, las respuestas a nuestros clientes son a la respuesta de gerencia, generalmente. O sea, si hablamos de una institución, sería aquellas personas que toman decisiones dentro de esa institución. Por ejemplo, en la facultad, el decano, los secretarios. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros estamos haciendo un tablero de decisiones, el típico, el de deserción estudiantil. Y los secretarios y el decano necesitan saber cuántos estudiantes abandonaron en el primer año, cuántos abandonaron en el segundo año, en el tercer año, cuáles son las materias que más les complica por cada año. Otro indicador podría ser en qué época del año es que los estudiantes dejan las materias, porque, por ejemplo, nuestra materia, empezamos con una cierta cantidad de estudiantes, pero a mitad de cursado van dejando. Sucede a mitad de cursado, sucede cuando llegan al parcial. Entonces, para tomar decisiones y decir, a ver, con tal materia es la que más abandonan o tal materia es la que más recursan, nosotros necesitamos mostrarle esos datos de forma clara en nuestro tablero. Entonces, la metodología Festo viene a organizar eso, viene a decir de todos los datos que se recolectan en la sección alumnos, vamos a mostrar estos datos, ¿sí? Yo entiendo que en la sección alumnos deben tener un sistema que se registra todo, porque ellos deben registrar las asistencias, el abandono, porque cada docente tiene que subir las listas al SIU y debe informar si el estudiante regularizó la materia, promocionó o abandonó la materia. Entonces, nosotros eso se va recolectando, pero en un sistema transaccional se registra cuándo se cargó, quién lo cargó, cuál es la nota, que por ahí cuando van a tomar decisiones no se necesita tan puntilloso por cada alumno, sino que se necesita sacar estadísticas en general.
En ese sentido, de toda la información que manejan, va a depender del sistema. Hay sistemas que guardan una gran cantidad de información, otros que guardan menos. Pero si fuese un sistema que guarda una gran cantidad de información o miles de transacciones, como puede ser también un supermercado, que por cada compra que se hace se guardan transacciones. Entonces imagínense si una cadena de supermercado la cantidad de filas que debe tener la tabla que guarda esas ventas. Bueno, entonces nosotros eso no podemos llevar todo así tal cual a Power BI, porque dijimos que Power BI por dentro trabaja con una base de datos que es un BERT pack que trabaja por columnas. ¿Se acuerdan? Eso lo hablábamos la semana pasada. Nuestra base de datos trabaja por columnas, y si yo tengo una columna que tiene diferentes valores, entonces tengo millones de registros, y si tiene diferentes valores va a tener esos millones de registros. Pero en cambio, por ejemplo, si yo tengo productos, que son 10 productos, por decir algo, y son millones de registros, pero como son 10 productos, se puede agrupar esos millones de registros en esos 10 productos. Entonces, esta columna, en vez de tener los millones de registros, va a tener esos 10 productos, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros tratemos de reducir la cantidad de valores distintos y reducir las columnas, que serían reducir las variables, ¿sí? Con ese fin de reducir las variables es que aplicamos vistas, ¿sí? Eso lo hicimos acá, aplicamos unas vistas, y las vistas nos va a servir para no llevar toda la tabla como la tenemos en la base de datos, sino llevar solamente lo que necesitamos, solo lo que sacamos en el modelo de Festo, en el diseño que armamos de nuestro D reducido. Eso que dice en el D reducido es lo que tiene que estar plasmado en la vista. Es una alternativa, pueden haber otras alternativas de trabajo, pero bueno, nosotros elegimos la alternativa de llevar vistas. ¿Se podría llevar toda la tabla? Sí, se puede llevar. En los casos que nosotros tenemos, los ejercicios de la práctica, no vamos a ver la diferencia entre llevar toda la tabla y llevar una vista, porque la tabla, por ejemplo, la de delitos, que es el primer ejercicio, tenemos 216 registros, nada para la memoria, ¿sí? El problema va a estar cuando manejemos gran cantidad de registros. Ahí es donde es conveniente hacer una vista, seleccionar bien lo que vamos a llevar, y bueno, ya ahí no vamos a tener problemas de memoria en Power BI. Por eso era que hacemos la vista. Ahora, si vos lo llevas directamente, no va a haber problema, pero estamos buscando eficiencia en este caso. Hacer algo más eficiente. Que si en algún momento ustedes trabajan esto, que pueda ser eficiente el resultado. Sí, profe, yo tenía la duda porque en nuestro caso, en nuestro grupo, nosotros las tablas reducidas las habíamos cargado con Pentaho. Entonces como que ya teníamos las tablas reducidas y no sabía si crear vistas de esas tablas o no, digamos. Bueno, eso pasó con algunos grupos de que hicieron ya la reducción en Pentaho. Y eso lo cargaron a la base de datos. Claro, en eso estaba confundido, si es que de esa reducción tengo que crear vistas o ya. No, ya está reducido ya. Ah, claro. El práctico anterior, la idea era aplicar la metodología, pero no reducir. O sea, no utilizar Pentaho para reducir, solo aplicar la metodología en papel. En este tema que tomábamos de nuestra base de datos para reducir la base. Profe, si nosotros si bien lo podemos reducir con Pentaho, en otro caso lo vamos a hacer mediante vista, ¿no? La reducción, esa es la idea, sería. Tal cual. ¿Se puede reducir con Pentaho? Sí.
cómo Sí. trabajarían en una situación real. Ustedes pueden hacer la limpieza con un proceso de ETL y llevar a otra base de datos que pueda ser externa. Bueno, en realidad, a ver si vamos a trabajar con Power BI, es llevar al Vertipack ya reducido. En este caso, a nuestro Power BI. MySQL es una base de datos transaccional. O sea, no es una base de datos ideal para trabajar con B. O sea, no. Trabaja para mantener el sistema. ¿Cuál fue la lógica que empleamos en la materia? Fue, hagamos de cuenta que nosotros tenemos los datos sucios y que los vamos a limpiar. Bueno, eso es un paso, que lo hacemos con Etajo, con Pentaho. Y la otra situación es, ¿qué pasa si nosotros ya tenemos un sistema transaccional o tenemos unificado nuestros datos en una base de datos? Que ese es ya MySQL. Hagamos de cuenta que nuestro sistema está funcionando, o sea, como si tuviésemos una empresa, un mercado, un supermercado, y los datos ya se registran en MySQL. Bueno, ¿qué hacemos de esos datos que están en nuestra base de datos para hacer tableros en Power BI? Ahí utilizaríamos las vistas. ¿Sí? La opción que vos utilizaste fue, bueno, yo tengo ya los datos que pueden venir de una base de datos, pueden venir de un archivo, no sé, un archivo Excel, un archivo CSV. Los limpio, los reduzco y ya los llevo directamente a Power BI. Ese sería tu paso. Sí, básicamente de las tablas reducidas, cuando ya lo reduce el DER, te quedarían tablas reducidas, no estarías trabajando con toda la tabla igual, las tablas reducidas, de ahí podés esas tablas crear como tablas aparte, con los datos ya reducidos, y de ahí llevarlo también a conectarlo a la aplicación, ¿viste? Que ya trabaja para hacer la visualización de los datos, todo, pero también se podría también pasarlo como archivo de Excel también. Sí. Pero si nosotros siempre vamos a tener fuentes de alimentación que vienen y que están sucios, sería llevarlo no sería crear un Excel, sería, hacer la limpieza en Pentaho o en otro software de ETL y de ahí ya subirlos a Power BI. Power BI te hace esa copia en Excel, o sea, no te copia en Excel, pero te importa los datos y ya los tiene en su base de datos, en Vertipack. Ahí es donde se va almacenando los datos. No he probado de tener una conexión directa entre Pentaho y Power BI, pero bueno, creo que sí se puede. ¿Qué sería el caso que vos comentabas cuando redujiste tus tablas? Entonces no necesitaríamos pasar por la base de datos. En nuestro caso estamos trabajando, bueno, directamente con Vista, que lo hace seleccionar con las mismas tablas, ahí más sencillo, y los datos que te querés quedar y los pasas ya a Power BI. Básicamente eso. Bien. Digo del compañero que preguntó al principio. Que él ya redujo, entonces no necesitas acá pasar por la base. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, bueno. De todas maneras, Sebastián, es una alternativa trabajar con las vistas. Si los datos, el volumen de datos lo tenemos en la base de datos, de ahí para reducir utilizamos vistas. Si ya lo tenemos reducido, ya no necesitamos vistas. Si en la base de datos vos ya la tenés reducida, directamente lo pasas a Power BI. Claro, en nuestro caso habíamos creado otra base de datos con los datos reducidos, digamos. Bueno, ahí sí, no es conveniente. O sea, pues si ya tenés tu base de datos grande, no es conveniente crear otra base de datos, porque si no ahí tenés que sincronizar siempre. Claro. La vista te hace eso, o sea, te va a consultar siempre cuando se esté cargando los datos en la base de datos grande, vos ya vas a tener tu reducido acá en la vista.
Profe, el paso 4 de Festo, que es integración de datos, eso sería reducción sin crear una data warehouse como una base de datos aparte. Claro, sería como la reducción. La hacemos o sea, sería lo ideal crear el Data Warehouse, ahí podemos utilizar otro motor de base de datos, que en el siguiente práctico vamos a poner como alternativa usar eso, o sea, el BigQuery, donde podemos hacer el Data Warehouse. En este caso, la vista viene a suplantar eso porque todos los datos están en la base de datos. Pero si no estuviesen, podemos utilizar una base de datos exclusiva de BI, de inteligencia de negocios, para tener los archivos planos, tener las conexiones a base de datos y demás. Ya vamos a ver esa opción también. Bien, otro tema que necesitemos hablar. Sí les pido que vayamos trabajando en lo que va a ser el trabajo final, el siguiente trabajo. Yo les decía que este práctico lo presentamos el lunes. Entiendo que no va a haber dificultad, los anteriores sí por ahí eran un poco más difícil, pero en este no tendría que haber dificultad, dado de que ya aplicamos la metodología. De todas maneras nos dicen si hay algún problema. Pero bueno, viendo los tiempos con el profe, veíamos que nosotros tenemos un práctico más, que el práctico integrador. Que el parcial lo tendríamos aproximadamente, por ahora lo tenemos el 22 de junio. Sí. Así que tenemos la semana que viene para iniciar el nuevo práctico y la defensa. Entonces les pedimos que ustedes vayan buscando ya un dataset con el que podamos trabajar. Sí. El lunes ya presentamos este TP. Y sí nos faltan clases de exposición y bueno, y de práctica también. Sí, profe, porque nosotros íbamos a poner también el lunes pasado y como no hubo tiempo, por eso quedamos con el tema de que faltó algunos grupos, creo que también eran 4, creo, 2 nomás pusieron y quedaban 2 del TP anterior y de por eso decía que no habían designado también, nada que eso había que ver. Bueno, eso le preguntamos al profe. Y ahí ya le hablamos. Bueno, avancemos un poco. Nosotros estamos con los pasos que tenemos que hacer para que nuestro visualizador, que en este caso es Power BI, no consuma tanta memoria, o si vamos a trabajar con un gran volumen de datos, el uso del visualizador de Power BI sea lo más eficiente posible. ¿Sí? O sea que nosotros hoy estamos trabajando con archivos chicos, pero si llegamos a tener millones de registros, no nos quedemos con falta de memoria y demás. Para eso necesitábamos hacer una cierta cantidad de pasos. Una es esta, o sea, la aplicación de la metodología es fundamental. Eso nos permite reducir la base de datos transaccional en una base de datos de inteligencia de negocio. Otra cosa que tiene Power BI es el query folding, que
Si aplicamos bien la metodología, no vamos a necesitar mucho de esto porque ¿qué es lo que hace el query folding? Es la consulta cuando llegamos a Power BI los datos, ¿sí? Nosotros vamos a conectarnos con la fuente de datos y va a haber un momento en el que necesitamos, nos da una vista previa de los datos que vamos a cargar y podemos aceptar directamente o entrar a ver qué datos se están cargando. En eso que entramos a ver qué datos se están cargando, puede pasar de que yo tenga definido un dato que era tipo date, que me pasó, les va a pasar quizás a ustedes también, que mi base de datos estaba definida como tipo date, pero cuando lo llevo a Power BI me define como datetime y no lo necesito como fecha y hora, ¿sí? Lo necesito solamente como fecha. O sea, ahí yo puedo hacer las modificaciones. Cuando estoy haciendo esas modificaciones, o sea, estoy haciendo esa modificación previo a cargar los datos en Power BI, vas a hacer lo que es el query folding, o sea, va a hacer consultas y va a hacer cambios que impactan a la base de datos, o sea, que no se aplican a memoria, ¿sí? O sea, es como decir que si nosotros tenemos que hacer transformaciones, la hagamos en esta etapa, porque después de aplicar estas transformaciones, los datos que se suben al Power BI van a estar más limpios y se van a consultar con eso, o sea, no van a consultar con las etapas previas a esto. Ya les voy a mostrar dónde hacemos query folding. ¿Sí? Entonces, esto va a mejorar el rendimiento, como dice acá, porque el trabajo pesado va a estar desde el lado de la base de datos y no desde el lado de Power BI. ¿Sí? Y ahorra recursos para evitar la saturación de la red. Bueno, esto es algo importante para trabajar. Sobre todo cuando tenemos dudas en los datos o cuando no se aplicaron bien las consultas. Otro tema importante para llevar los datos es la reducción de la cardinalidad. Sí. O sea, al reducir la cardinalidad no reduce espacio en la base de datos, o sea, en vertical. Tener una alta cardinalidad consume mucha memoria. ¿Y qué es tener una alta cardinalidad? Como decíamos al principio, nosotros si tenemos acá nuestra base de datos, si yo tengo un ID acá, ¿sí? El ID de delitos, por ejemplo, el ID por lo general es un secuencial que uno crea para la base de datos, y sirve para identificar a ese registro contra todas las otras tablas que están asociadas. Pero si el ID es de la tabla de hechos, no voy a necesitarlo porque no se va a relacionar con otras tablas si esta es la tabla de hechos. O sea, esta no va a tener otra tabla de que de acá dependa a la siguiente. ¿Sí? Si no hay una dependencia así directa, entonces no es necesario llevarla a la vista. ¿Sí? No es necesario llevarla al Power BI. Lo puedo sacar directamente o dejar en la tabla transaccional, pero cuando hago la consulta a la vista, no lo coloco. Entonces, el ID delitos no lo coloco. ¿Por qué? Porque yo tenía 216 registros y como cada uno de los IDs son diferentes, no voy a poder reducir esa columna y me va a quedar una tabla de 216 delitos. Tenemos pocos delitos, pero si tuviésemos millones de delitos, va a tener millones de registros porque no puede reducirlo, porque son datos diferentes, cada uno de ellos son datos diferentes. Y lo que yo quiero es que cada columna tenga categorías, de tal manera que yo las pueda agrupar y las pueda reducir. Entonces, esa alta cardinalidad no la necesitamos. Entonces, tenemos que tratar de evitar de llevar los ID aleatorios. Otro tema es con el tiempo. Con el tiempo por ahí, cuando yo registro una transacción, me va a quedar registrada la fecha, la hora, el minuto, el segundo, el milisegundo. Cada uno si son diferentes, entonces me va a crear un registro diferente. ¿Sí? Que si yo digo, bueno, a ver, los necesito para tomar decisiones por cada segundo, yo creo que no. Pero sí podría necesitar por hora. Entonces, si un dato estaba con segundos o milisegundos, saco esos milisegundos y solamente trabajo
Si no necesito la hora, bueno, la trabajo por día, mucho mejor, porque ahí ya puedo agrupar más, o sea, mientras más grande sea el tipo de datos, mejor, porque va a tener menos registros en cada columna, ¿sí? La agrupación va a ser mejor. Y la baja cardinalidad, bueno, ahí son conceptos dependientes uno del otro, entonces cuando ya tengo, por ejemplo, acá nos daban el ejemplo, dice, tengo estado civil, y estado civil tengo 2 o 3, o sea, no tengo mucho estado civil, tengo provincia, ¿y cuántas provincias tenemos? Tenemos 24, bueno, las 24 quedan ahí, tengo años, o sea, son menos la cantidad de datos, mientras yo más pueda comprimir, mejor, ¿sí? Entonces eso no tiene mucho uso. Y acá ya me dice qué es lo que hay que hacer. Eliminar los ID técnicos, las claves primarias. Entonces, de la tabla de hecho, no voy a llevar las tablas primarias. Los ID. Sí, los ID, los que son foreign key, que me va a permitir relacionar la tabla de hechos con las dimensiones, eso sí los tengo que llevar. Tengo que llevar los ID que se relacionan de las dimensiones con también, o sea, eso lo necesitamos. Si yo tengo algún campo que sea fecha y hora, lo ideal es que yo lo separe, ¿sí? O sea, acá si nosotros tenemos un campo data time, lo convertamos a date nada más, ¿sí? Y la hora lo colocamos en otro campo. Entonces, como les decía, si teníamos hora, minuto, segundo, que me quede la hora, porque yo solamente necesito la hora, que es para el caso del delito. O sea, no necesito que sea hora, minuto, segundo, nada. Necesito solamente la hora para después encontrar un rango horario. Por ejemplo, tenemos planteado nosotros una pregunta que va por rango horario. Ahí ya ni la hora necesitaría. Ya necesitaría trabajar con ese rango horario, que son 4 categorías y nada más. Entonces, vamos a hacer eso. O sea, si tenemos un solo data time, lo dividimos en dos, ¿sí? En fecha y en hora, en date y time, y así, ¿sí? Evitar las columnas de texto libre. Esto lo tendríamos que haber hecho ya en la metodología, o sea, si nosotros tenemos columnas de descripción, no las tendríamos que estar llevando porque en nuestro dashboard nosotros vamos a mostrar estadísticas, no vamos a mostrar descripción. ¿Sí? Al solo que queramos hacer una nube de palabras, pues, tendremos que limitar ese campo para hacer una nube de palabras ya más corta o de palabras específicas. Podríamos hacer una limpieza previa a llevar eso. Pero bueno, no es el caso en este caso. Redondear las columnas numéricas. Volvemos a lo mismo, o sea, si nosotros tenemos decimales, números decimales, por cada número diferente, estoy teniendo un registro más. Entonces, si necesito los números decimales, podría llevar hasta 2 decimales, como mucho. Ya la alta precisión no sería lo ideal. Si yo tengo que mostrar la alta precisión, eso ya lo puedo mostrar en un sistema, pero no en V, ¿sí? O sea, no acá en el dashboard. Y esto es importante, esto lo tendríamos que hacer ya en Pentaho, agrupar las categorías de baja frecuencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un modus operandi. Hagamos de cuenta que yo por un determinado modus operandi tengo 2 o 3 registros, 2 o 3 registros y así. O sea, por cada una de las categorías tengo pocos registros y hay otras que tienen muchos registros. Entonces, los que tienen pocos registros los agrupo en una única categoría y los llamo como otros. ¿Sí? Puedo hacer ese tipo de limpieza previo a llevar al visualizador. Entonces, eso también me va a reducir espacio en memoria. Bueno, ¿qué me pide Power BI? Trabaja mucho mejor si es una arquitectura de tipo estrella. Si no la tengo, en el DER que nosotros armamos, por ejemplo, sí tenemos una dimensión que depende de otra. Esas dimensiones que dependen de otra las puedo agrupar en la vista, que les va a pasar para los ejercicios 2 y 3. Eso podríamos agrupar. Entonces, en vez de tener 2 dimensiones, una relacionada con la otra, hago una sola vista. Como me guarda por categoría, puedo tener más registros, pero en realidad lo que me importa son las categorías diferentes.
Configurar las relaciones, eso lo vamos a ver ahora en Power BI, que nosotros podemos tener relaciones que son activas y relaciones que no son activas. Las relaciones son las líneas de cardinalidad que tenemos, o sea, la relación de uno a muchos, de muchos a muchos, de uno a uno. Yo puedo tener acá redundancia de datos o redundancia de relaciones entre las tablas. Y algunas de esas relaciones las puedo activar y desactivar. Tener una relación activa me permite trabajar con los filtros, o sea, mientras yo tenga una relación entre una tabla y otra, voy a poder aplicar un filtro a una tabla y que se me relacionen con las otras tablas. Sí, eso lo vamos a ver ahora. Y acá la tercera situación, que es las dimensiones especiales, crear una tabla calendario, una table calendario. Esto lo vimos cuando hicimos esto, de que podemos nosotros crear una tabla de tiempo. ¿Sí? ¿Es necesario para Power BI? No, si vamos a trabajar con pocos datos, no es necesario. Power BI, ustedes van a ver que cuando tengan un atributo tipo fecha, se puede subdividir esa fecha y encontrar el mes, el año, el día, desglosarlo por día de la semana, trimestre, semestre. O sea, por cada columna fecha, lo que hace Power BI internamente es crear una tabla calendario. ¿Sí? Entonces, no necesito yo crear una tabla calendario. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo en mi tabla de hechos 3 fechas, por ejemplo, fecha de inicio, fecha de fin, fecha prevista, por decir algo, o sea, por ejemplo, quiero hacer una acción y en la tabla de hechos tengo un campo más que se llama fecha prevista. Bueno, ¿qué es lo que hace internamente Power BI o la base de datos de Power BI? Es crear una tabla de calendario por cada uno de los campos. Entonces ahí me empieza a consumir muchos recursos. Más si yo tengo registros que son de vieja data, o sea, que son de años y años de consulta. Entonces, supongamos que yo tengo los datos desde el año 2000 y por cada uno de ellos tengo todos los días, ¿sí? Entonces, creo una tabla calendario desde el 2000 a la actualidad, que son 20 años, 22, 26 años. Bueno, pero ¿qué hace Power BI? Por fecha de inicio crea una tabla calendario, por fecha de fin inicia otra tabla calendario y así. O sea, por cada columna o variable fecha que haya, me va a crear una tabla interna. ¿Sí? Si tenemos una gran cantidad o un volumen grande de datos, lo conveniente es que yo vaya a Power BI, a las variables que tiene, y poner la opción de desactivar esa tabla interna. Desactivo la tabla interna y trabajo con la tabla interna que yo voy a crear, que lo puedo llevar desde la base de datos o lo puedo llevar desde Pentaho. Y en vez de, si tengo varias columnas de tiempo, en vez de tener una tabla calendario por cada una de las columnas, voy a manejar una sola tabla calendario. ¿Ok? Entonces eso es importante. Otra cosa, ¿por qué es importante manejar una tabla calendario por aparte? Es porque puede pasar que, volvamos a nuestro primer ejemplo, al ejemplo de delitos. Puede pasar de que el día domingo se hayan cometido 10 delitos. El día lunes, el domingo era 24, el lunes 25 no se cometieron delitos. El día 26 se cometieron delitos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el domingo y el lunes que se cometieron delitos, ¿sí? No sé si me permite ver esto. Bueno, pero vamos a ver de mostrar esto.
¿Qué pasa? Déjame un momento que no me percaté que quiere lápiz. Bueno, decíamos, por ejemplo, yo tengo mi tabla de delitos así, y el domingo, el lunes y el martes, ¿sí? El domingo se cometieron delitos, entonces yo voy a tener un puntito acá, ¿sí? El día lunes no se cometieron delitos, entonces no hay un registro de delitos el día martes, el día lunes, pero el día martes sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendría que ser mi gráfica? Mi gráfica, si no hay delitos, es que tendría que ser ahí, venir así e ir así, ¿sí? Ese sería el ideal de la gráfica. Pero como yo no tengo un registro, porque no creé una tabla calendario externa, y Power BI no reconoce que no hay fechas, o sea, que no está este ID, no está esta fecha. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, acá hubo delito y el martes hubo delito, traza directamente una línea. No hace esa bajada para abajo, sino que traza directamente la línea hacia arriba. Y eso indicaría que el día 25, este era el 24, el 25 y el 26. El día 25, no sé, hagamos cuenta que había 5 y acá hay 8. Y entonces yo voy a suponer que el día 25 hubo como 6 o 7 delitos, cosa que no fue, ¿sí? Pero, bueno, Power BI directamente trazó un puntito y trazó el otro punto en 26 e hizo una línea. Que si yo lo asocio esto con la tabla calendario, va a decir, no, el 25 también está, pero hay 0 delitos, entonces tiene que bajar la curva, ¿sí? Ese es otro error que pasa cuando nosotros no tenemos una tabla calendario externa y nuestros registros tienen faltantes de fechas. Si tendría, o si nuestra base de datos nos manda registro para todas las fechas, no vamos a tener este problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, con que entienda uno, ya seguimos. Por último, cuando ya vamos a utilizar nosotros nuestros datos, ahora vamos a entrar a hacer una función, vamos a poder crear medidas que son nuestros KPI, que nosotros identificamos cuando realizamos las preguntas, o podemos crear una tabla calculada, ¿sí? Una medida va a ser una operación, o sea, va a ser una función que me devuelve un resultado. Por ejemplo, yo cuento la cantidad de delitos, me dice 216. Bueno, hago un count, por ejemplo, la que tenemos acá, las funciones. Ah, no tengo el count. Bueno, pongo un count y voy a contar esos 216 y me da un solo valor. Esa es una función o una medida, ¿sí? Que yo puedo calcular. Otra cosa es que yo tengo una tabla calculada en la base de datos. Una tabla calculada, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla que es de interno, ¿sí? Ustedes tenían la fecha de nacimiento. Lo que habíamos quedado en clases anteriores es que ustedes iban a crear una columna que se llame edad, ¿sí? Hacían ese cálculo de edad en Pentaho y ya traían a la base de datos la edad que tiene esa persona en el momento que ustedes cargan, ¿sí? Ese es lo conveniente. ¿Cuál es la otra opción? Que yo tenga la fecha de nacimiento y creo una nueva columna en mi tabla, ya en Power BI, o sea, yo migro mi tabla Power BI con la fecha de nacimiento y creo una columna que se llame edad y que calcule la edad. O sea, pongo acá una función por la celda, así como hacemos en Excel, donde yo voy a calcular la edad. ¿Sí? Entonces voy a calcular la edad para el primer registro, para el segundo, para el tercero, para el cuarto. O sea, estoy calculando la edad para todos. ¿Sí? Bueno, entonces tengo esas dos opciones de trabajar. Una con funciones y la otra es con medidas calculadas. ¿Qué es lo conveniente? Lo conveniente es trabajar con funciones. Yo la función voy a tener una sola operación. En cambio, en la columna calculada, cada vez que haga una consulta a la base o a esa tabla, haga un refresh,
va a estar calculando esa columna. Seguramente calcula la primera vez y ya lo deja estable, pero hace el cálculo para todas las columnas que yo tenga, todos los registros que yo tenga en mi base de datos, ¿sí? Es una consulta dinámica que se está haciendo en la base de datos y por ende que me está consumiendo memoria. Entonces, tengo que tratar de evitar de utilizar columnas calculadas. Si yo hago una columna calculada acá es porque no apliqué bien la metodología de efecto, no apliqué bien los pasos de limpieza, y bueno, y no me queda otra que hacer la columna calculada acá. No es lo conveniente que lo hagamos en pasos previos. ¿Ok? Bueno, y después están las funciones, o sea, las medidas que nosotros vayamos a tener en Power BI, lo vamos a crear en un solo lugar, si tenemos un tablero pequeño, pero no tendríamos que crearlo sobre la tabla de hechos que ya tenemos, porque si no también estamos generando espacio innecesario en la tabla de hechos, cuando yo podría tener una tabla específica de medidas y ser algo más pequeño, más adaptado a lo que necesitamos. ¿Sí? Bien, entonces, ya creamos las dimensiones, nosotros redujimos la cardinalidad, vamos a tener fechas tipo date y si tenemos hora tipo time por separado, eso nos queda de lo que venimos hablando. Vamos a crear una tabla calendario que sea externa a Power BI y la vamos a migrar, ¿sí? Y después vamos a aplicar estas funciones que están acá como medidas para resolver lo que necesitemos ya en la vista. Estas medidas se hacen un cálculo dinámico cada vez que yo haga un clic en algún operador o en algún en algún operador que tiene Power BI, ahí voy a estar haciendo el cálculo de estas operaciones de forma dinámica. ¿Sí? Se pueden aplicar filtros por parte del usuario o yo puedo aplicar los filtros directamente en estas medidas, que eso lo hago con Calculate. Y bueno, que obvie esos filtros que vaya a aplicar el ciudadano. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de cómo se crea una función. Si yo quiero sacar la cantidad de delitos, voy a poner count delitos directamente. Y hago la suma o el conteo de delitos. Acá yo puse la tabla delitos, pero en realidad se indica dentro de la tabla a qué columna voy a calcular. La suma no es nuestro caso porque no teníamos un campo para sumar, pero supongamos que tenemos de ventas. Puedo sumar el importe de las ventas y ya tener un solo valor de la suma de los importes. ¿Sí? Tengo otra función que se llama divide, que puede aplicarse a la suma, o sea, al total de ventas. Suma importe se llama acá, bueno, este sería suma importe. Ponemos el numerador y después ponemos el denominador. En el caso de que la división sea por 0, este operador divide lo que hace es colocar un valor en blanco. O sea, no me va a saltar el for, me va a colocar un valor en blanco para que veamos que ahí hay un error, pero se muestra de forma estética, no se me muestra como un error de Power BI. Entonces esto está bueno porque nosotros, si no nos dimos cuenta en el desarrollo y después lo publicamos, vamos a ver que tenemos ese problema, pero nos vamos a dar cuenta que tenemos ese problema porque hay un casillero en blanco, pero el usuario quizás no lo tiene que saber eso. Y Calculate es una función DAX, esta es el Calculate que es muy interesante porque puede aplicar cualquiera de los operadores anteriores dentro de ella. Dice, el Calculate lo que hace es aplicar la función y después colocar filtros que yo ya tenga preestablecidos. ¿Sí? En este caso dice, vamos a sumar las ventas, pero que esas ventas solo sean de los productos de electrónica. Y me va a dar los resultados de venta electrónica. ¿Qué es lo que pasa? Si el usuario selecciona otra categoría, por ejemplo, selecciona los productos de cocina, o sea, en vez de electrónica, productos del hogar.
no va a modificar esta función porque acá me dice que igual yo estoy calculando solo los que son de electrónica. No me importa si el usuario coloca que quiere ver de electrodomésticos del hogar o algo. Sí, entonces, lo podrá ver en otro operador, pero en esto que puede ser una etiqueta, va a ver las ventas que hay en electrónica únicamente. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a aplicar ahora para ver qué resultados tenemos. ¿Sí? Entonces volvamos a... ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay dudas? Se entiende, profe. Voy a sacar esto. Esperen. No, se puso feo. Bueno, como decíamos, tenemos que crear nuestra tabla. Nosotros vamos a crear nuestra tabla calendario y acá ya hice algunos pasos previos para crear esa tabla calendario. ¿Sí? Primero vamos a crear con un operador que se llama Generate Rows. Miren, este se llama Generate Rows. Vamos acá, ponemos este. Vamos a generar filas. ¿Sí? Este Generate Rows. Es la fecha. Yo puedo acá poner cuántos registros quiero que se creen. En este caso puse 730 solamente para probar, pero nuestros datos de delitos son del periodo del 2018 y creo que son de algunos meses. Entonces podría generar unos 365 registros que sea durante un año. Y pongo cuál es la fecha de inicio. ¿Sí? Fecha de inicio, tipo date y el formato que le quiero dar. En realidad, por defecto, Pentaho toma al revés. Año barra mes barra día. Sería lo conveniente que esté así. Yo acá le puse de otro modo, pero igual me resulta. Y pongo cuál es ese valor de inicio. En este caso, el 1 de enero del 2018. Si hago una vista previa, por ejemplo, de día registro. Van a ver que todos los registros así pone esa misma fecha. ¿Sí? En sí estoy generando acá un valor estático con 216 o 730 registros. Bien. A eso le voy a agregar un operador de añadir secuencia. Este operador se llama día siguiente, así se va a llamar la nueva columna que creamos. Día siguiente o día secuencia, que empieza en el día 0, ¿sí? Entonces él tiene que empezar sumando 0. Incrementa 1 y bueno, incremento lo máximo posible. No voy a utilizar 30, utilizo 730 porque eso es lo que voy a crear, 730 registros. Pero bueno, acá no me modifica nada. Si empezamos el día 0, incrementamos en 1. Eso es lo importante. En el siguiente operador, vean lo que voy a hacer. Tengo la fecha, que es un nuevo campo, que va a ser el cálculo de la fecha A, donde la fecha A es el campo A, digo, es la fecha de inicio, más los días que me dice el B, la secuencia. ¿Sí? Día secuencia. Entonces, recuerden que inició en el 0, va a ser el 1 de enero del 2018, después el 2 de enero del 2018 y así. Con esta operación lo que estamos haciendo es crear la fecha. Vamos a crear 2 años de fechas. ¿Sí? Después de eso lo que voy a hacer es crear el año. Ya de este nuevo campo que tengo, voy a sacar el año de ese campo. Después saco el mes de ese campo, saco el día de ese campo.
¿sí? Día del mes, del 1 al 31, del 1 al 28, o sea, los días que necesite. Y saco el día de la semana, esto para que me ponga lunes, martes, miércoles, jueves y así. ¿Ok? Entonces, de esto va a estar conformado mi tabla calendario. Fecha, año, mes, día de la semana. ¿Ok? Por último, hice un map para día de la semana, para el campo día de la semana, porque eso me está devolviendo un número. Si es 1, me devuelve el domingo, si es 2, el lunes, el 3, el martes, el 4, el miércoles, jueves, viernes, sábado. Es como los calendarios que tenemos acá en Google. Vean que ellos empiezan el día domingo, no empiezan el día lunes como nosotros. Entonces, el domingo es el 1, el 2, el 3 y así. ¿Ok? Entonces lo guardamos y veamos cómo se queda. Bueno, acá está la fecha de inicio, la secuencia. Acá está la fecha. Me está creando un date. El año, el mes, el día de la semana, ¿sí? Ahí está, lunes, martes, miércoles, y así. Bueno, estos campos yo los voy a llevar a mi tabla. Entonces voy a sacar estos dos iniciales. Con eso utilizo el operador select. Select barras. Fecha. Día de la semana. Que es el 1, 2, 3, 4. Día de la semana con letra. Que es lunes, martes, miércoles, jueves. Mes. Y año. Tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con el día de la semana para el mes, o sea, hacer un mapeo para, en vez de poner mes 1, 2, 3, 4, pongamos enero, febrero, marzo, abril y así. Bueno, estos son los que vamos a elegir, lo voy a dejar con ese nombre y después ya lo llevo a guardar. Sí. Bueno, mi tabla se llama, mi base de datos se llama delitos. Vamos a guardar en delitos. Esto nosotros ya lo sabemos hacer, pero bien, llevo a la conexión. Localhost, delitos. Y esto creo que está sin password. Sí. Rafael, Sí, tengo una consulta. ¿Es necesario hacer el select o directamente podemos hacer la salida de la tabla y luego realizar el mapeo de los atributos que queremos que se carguen? ¿dónde el select? El select previo de Bueno, a cargar sí, la... sí, si querés. Yo porque quiero sacar la secuencia y la fecha de inicio. Claro, claro, pero vio que después en el operador de justamente salida tabla, deja, digamos, mapear los atributos o columnas, digamos, que uno quiere llevar. Por eso le pregunto. También, O sea, de las dos formas está bien realizado, digamos. sí. Bien. Sí, te lo damos. Calendario lo mismo.
Ah, no estaba conectado. Bien. Y acá lo podría sacar. Vamos. Bien. Bueno, ahí ya creamos la tabla calendario. Ahora vamos a llevar estos datos. Y ya llevamos. Nuestra tabla quedó conformada así, con la fecha, día, mes, semana. Esto lo tenemos en nuestra base de datos. Actualizamos. Y acá tenemos nuestra tabla calendario. ¿Sí? Generamos una vista. La generamos porque quede bonito, nada más con el nombre de DIM calendario, o DIM tiempo. Pero bueno, podría llevar directamente la tabla. Directamente puedo llevar la tabla a Power BI. DIM calendario. Selecto. Voy a llevar todos los campos. Calendario. Tenemos la DIM calendario. Entonces tengo 4 dimensiones y una tabla de hechos. Esto vamos a cargarlo con Power BI. Tenemos los registros. Yo ya tengo una conexión, la hice hace un tiempo, si no ustedes buscan. Vamos a llevar la dimensión calendario, localidad, tipo de delito, modus operandi y tabla de hechos delito. Lo que me está faltando, bueno, no voy a llevar esta tabla de hechos porque veo que está incompleta la vista. Y mientras se cargue esto, vamos a eliminar y crear una nueva vista. En el momento que la creamos, solo pusimos algunos. Vamos a crear una nueva vista. Okay. View. Hechos delitos. Select. ¿Qué necesitamos de delitos? Que se conecte con todos los demás. ¿Sí? La fecha, el ID localidad, el ID tipo de delito, el ID tipo modus operandi. Nosotros acá podemos ver las columnas que tenemos. Tenemos un contador. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la fecha, la hora. Hay una pregunta que es el rango horario, que en mi caso no puse la tabla de delitos, pero lo necesitamos. Eso también se tiene que crear desde Pentaho, que indicaba el rango horario
como mañana, tarde, noche. Entonces, bueno, vamos poniendo. Vamos con delito. Fecha, lo vamos a necesitar. Hora por el rango horario. Yo no lo tengo con rango, pero necesitaríamos la hora. El ID, modus operandi. El ID tipo delito. El ID tipo delito. No. Creo que este delito está de más porque ya lo tengo en el ID. Y agrego una columna por si me sirve que se llama contador. Y esto solamente tiene un 1. Esto from delitos. Esta sería mi tabla de hecho completa. La que habíamos creado la semana pasada no estaba completa. Entonces ahora voy a migrar esa tabla. Miren cómo me muestra la fecha. Acá hay un lío con el tema de la fecha. Este cambio lo voy a hacer acá. Vean que antes de cargar hago la transformación de datos. Y este es el carry folding que decíamos. Esta transformación de datos se hace entre lo que es Power BI y la base de datos para no recargar el Power BI. Entonces, si yo necesito modificar acá el tipo de fecha, o sea, no me está gustando cómo se muestra, porque se muestra mes, día y año. Nosotros no estamos acostumbrados a ver de ese modo. Puedo hacer botón derecho y acá me tendría que mostrar el date. Sí, en otro lado. Bueno, me parece que no lo anotaron. A ver si acá tenemos todos los valores, pero bueno, lo que quiero es cambiar el modo. Bueno, lo vamos a cambiar después. Más adelante el modo de cambiar. Cierro y aplico los cambios. Los demás valores también. Vean que me figura numérico, numérico, numérico. Si alguno figurase otro valor que no sea numérico y nosotros lo necesitamos cambiar, nos posicionamos en la columna y en la columna hacemos botón derecho. Y ahí puedo cambiar el tipo de dato. ¿Sí? A decimal, numérico, texto, lo que necesite. Sí, ahí cambiamos el tipo de dato. Como decíamos en la clase pasada, en esta etapa, si es que hay un error con los datos, en vez de salir esta línea verde, va a salir una línea roja, indicando de que hay un error en esta columna y que necesito transformar algún dato para que me acepte el tipo de dato que dije. Por ejemplo, acá dice que este tipo de dato es numérico, porque tiene el 1, 2, 3, entonces sé que es un tipo de dato numérico. Si en la fila 200 aparece un carácter, entonces me va a dar un error porque dice, este es un campo numérico, pero justo me aparece un carácter. Entonces yo acá puedo cambiar este tipo de campo y decir, en realidad eran todos caracteres, lo cambio a caracteres, a texto. O voy a la base de datos y cambio ese dato para no tener inconvenientes después. Puedo acá modificar ese campo, que por ahí no es lo conveniente. Preferiría que se cambie en la base de datos porque así cada vez que yo refresco los datos, ya me trae los datos actualizados. ¿Sí?
Bueno, cuando haga todas las operaciones, voy acá, aplico y cierro los campos. Y ahí me va a cargar. Me dice que tiene operaciones pendientes y lo carga. Bien. Ahora, Perdón, profe. ¿Toma asistencia? ¿por qué te tenés que ir? Sí, es que si no, no llego a la siguiente clase. Déjame tu número, tu nombre, y ahí yo voy a tomar de acá del chat. Es más, si todos me van poniendo apellido, nombre y LU. Ok. Bien. Acá podría cambiar, miren, no lo pude cambiar anteriormente, pero lo puedo cambiar en esta etapa. Entonces, yo tenía mal la fecha me aparecía desordenada, a nuestro entender, ¿sí? Entonces voy a la tabla de delitos, coloco fecha, y ahí pongo cómo quiero que me aparezca, acá en formato, ¿sí? Me aparece así, 3, 14, 21. Yo necesito que aparezca al revés, aquí, como este. 1 del 3 del 14. Este es, no, necesito día, mes y año. Día, mes y año. Fíjense, este es el formato que necesitamos. Lo coloco ahí. ¿Sí? Y ahora sí, ya me tendría que aparecer como solemos ver. Bueno, en este sector están todos los datos, ¿sí? Todas las tablas que vamos a crear. Si yo quiero ver específicamente los datos, voy a ir del lado izquierdo a el icono donde hay una tabla, dice visualizar la tabla. Y ahí puedo visualizar la tabla de cómo está registrado. ¿Sí? Miren, es día, mes y año. 1 del 1 al 18, 1, bueno, este está hablando del calendario, 1 del 2 del 18, y así. ¿Sí? Me figura, en este caso, la hora. Y era una de las condiciones. Yo tengo que tratar de reducir las horas. O sea, que solamente acá en la fecha tenga la fecha, pero no la hora. Entonces la hora la tengo que sacar. Entonces voy acá a calendario, donde estaba fecha. En vez de data time, esto tendría que ser solamente date. ¿Sí? Y acá también, como decíamos anteriormente, quiero que figure de esta manera. Ahora sí, si vuelvo a ver, ahí sí, ya se ve mejor. Bueno, esto lo tendría que hacer anteriormente, la verdad que no habíamos revisado la tabla calendario. Pero cuando estoy cargando, ahí tendría que hacer esa transformación, que solamente necesito un date. Bien. Como yo migré mi tabla de hechos y las relaciones, y en cada foreign key y clave primaria, o sea, primary key y foreign key, puse el mismo nombre, Power BI lo reconoce como que hay una relación entre ellos. Y cuando hay ese tipo de relación, ya me las muestra directamente, ¿sí? Entonces vamos acá al tercer visualizador, donde se muestran las relaciones. Si no las hay, yo las puedo ir creando. ¿Sí? Si veo que no hay una relación entre mi tabla de hechos y las dimensiones, puedo ir creando. Fíjense en que acá está la tabla de hechos, delitos, y Power BI reconoció que se relaciona con dimensión tipo modo operador. Después se relaciona con dimensión tipo delitos. Necesito que se relacione con ID localidad. Lo que pasó fue que no trajimos la localidad. Bueno, pequeño y grave error. Esto ya le dejo para que ustedes corrijan. En la vista previa
la base de datos tendría que haber traído el ID localidad. Yo no lo traje. Por eso es que no está relacionando con la tabla localidad. Y después acá hay una tabla, esta la vamos a poner de costado, después lo relacionamos a eso. Tenemos que actualizar nuestra tabla de hechos. Que lo puedo actualizar en realidad. En la vista de la base de datos yo puedo crear el ID localidad y acá en Power BI solo hago un refresh y ya me tomaría ese campo. Esta es la tabla calendario que nosotros creamos. La puedo relacionar con fecha y esta fecha. ¿Cómo hago? Hago la relación de fecha con esta fecha. Y ahí me va a decir. Hay una relación de muchos a uno. ¿Sí? Muchos es la primera tabla. Hecho delitos dice que son muchos y uno es en la tabla calendario. Y sí, realmente es así. Entonces, aplico los cambios, dice que voy a activar esta relación entre ambos. Y yo digo que sí, yo quiero que esta relación se active para que pueda filtrar después por fecha. Y ahí ya creé una relación entre calendario y hechos delito. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Super. Bien, vamos a la vista. Tenemos que responder nuestras preguntas. Eso es lo que queríamos hacer. Dice, ¿cuántos hechos ocurrieron por mes y por tipo de delito? Sí. Nosotros, para responder eso, primero vamos a tener que buscar el indicador. Según la metodología que aplicamos, nuestro indicador era un conteo de ID delito o un conteo de alguno de los datos de los delitos. ¿Sí? Entonces, para eso, yo voy a llevar acá esta parte. Vamos a posicionarnos en hecho delitos. Yo necesito contar esta cantidad de delitos que tenemos. Entonces necesitamos una medida que pueda contar. O sea, una medida va a ser una función que permita ese conteo. Una de las buenas prácticas nos decía que lo conveniente es que las medidas no estén en las tablas que ya estamos trabajando. Ni en la tabla de delitos, ni en la tabla de dimensiones, en ninguna. Más allá de que acá vean que hay un contador que dice que yo lo puedo sumar directamente, no voy a hacer eso porque después me va a traer problemas con otras medidas que se vayan relacionando. Lo conveniente es que yo cree una tabla que sea exclusiva para las medidas. ¿Cómo hago eso? Voy acá donde dice entrar datos, enter date, y creo una tabla. Esta tabla se va a llamar medida. ¿Sí? Van a estar todas las medidas. Si ustedes creen que este tablero va a ser grande y va a tener muchos datos, lo conveniente es que yo tenga una tabla medida para cada una de mi tabla de hechos o de donde vaya a agruparlos. ¿Sí? Como yo sé que este primer ejercicio es corto, que no va a tener muchas medidas, entonces creo una sola tabla que se va a llamar medida. Si no, bueno, como les decía, creemos varias. Bueno, entonces se llama medida, le pongo next, le pongo create. Y ahí está, me creo una tabla con una columna que se llama 1. Esto lo cierro. Con cambios. Y ahí está mi tabla medida. Me olvidé guardar antes que pase algo. No sé por qué lo tengo. Bueno, lo voy a crear acá. Se va a llamar delitos. Bueno, lo guardo para no sufrir problemas después. Bien, bueno, entonces había creado mi tabla medidas.
¿sí? Entonces acá voy a ir aplicando mis KPI, ¿sí? Voy a crear una nueva medida, que es este icono que parece calculadora, que dice New Measure. Y ya me da la opción, así como en Excel, con la fórmula, ¿sí? En este caso dice Measure. Yo le voy a poner cantidad de litros. Así quiero que se llame mi medida. Porque el problema decía cuántos hechos o cantidad de hechos, lo que sea, cuántos hechos ocurrieron por mes por tipo de delito, ¿sí? Y la función que me devuelve la cantidad de delitos es un count. Count. Y ahí ya presiono Tab y me va a dar la opción de que yo pueda contar, bueno, cualquiera de los valores que nosotros tenemos, de las variables que tenemos, ¿sí? Yo tengo un campo que se llama contador, que tiene un 1. Eso está en delito. Aquí tengo contador hecho delito. Presiono Tab, lo completo y está. Una vez que complete, le pongo acá esta tilde de commit. Y ahí está, ya me creó mi primer medida, ¿sí? Pero bueno, acá esta tabla tiene que ser una tabla de escalares, o sea, que tenga medidas, que no tenga columna. Tengo una columna 1, esta la voy a borrar, no la necesito. Esta la elimino del modelo. Y vean que ya mi tabla medida se cambió, ahora aparece una calculadora y adentro tiene una calculadora con cantidad de delitos. ¿Sí? Le voy a cambiar en vez de cantidad de delitos con mayúscula, voy a poner con minúscula para no equivocarme después. Cantidad de delitos, entonces la pregunta que vamos a responder es la cantidad de hechos que ocurrieron por mes y por tipo de delitos. ¿Sí? Entonces, esta cantidad por mes, ¿cómo le gustaría ver, a ver, gráficamente esto? Por ahí podemos responder en barra. En barra vamos a responder los tipos de delitos, ¿sí? Dice por tipo de delito. Entonces yo voy a crear una barra, la pongo acá en el visualizador, esta barra. Sí, donde me dice, ¿qué vamos a poner en el eje X? Acá me pide el campo que yo voy a poner en el eje X. En el eje X, cada una de las barras, va a ser el nombre de la barra, quiero que figure el tipo de delito, ¿sí? Este delito tiene que estar acá. ¿Y qué va a figurar en la barra I? Va a ser el contador, o sea, el contador va a ser esta cantidad de delitos. Y ahí está. Entonces, la cantidad de delitos por tipo de delito. Es esto que nos muestra en este dibujo. ¿Se puede ver? Sí, fue. Bien. Bueno, acá yo le puedo aplicar todos los diseños que necesitemos. Yo puedo cambiar el color a la gráfica, que sí les recomiendo cambien el color porque queda como muy común poner el azul a todos. Vamos acá a la barra donde está el formato de tu visualización. Acá en columnas, si bueno, es esto, el color. Puedo poner colores específicos si yo voy seleccionando, o puedo poner una función que me gradúe el color, ¿sí? Las reglas por cantidad de delitos. Por cantidad de delitos. O sea que me hago una degradación desde los menos hasta los más. Cuando sea más delito le voy a poner otro color. No sé, no soy muy buena por la estética, pero vamos por esto. Y en el medio otro color le vamos a poner un blanco.
Ahí está. Ahí está. Lo que tiene más delitos, lo que tiene menos delitos, va a tener otro color. Puedo cambiar el tamaño de las barras, puedo poner también etiquetas. Puedo poner muchas cosas. Esto es como hay que ir probando. Profe, eso sería dependiendo de la cantidad de delitos por el tipo de delitos. Y por hechos, por mes, perdón, tendría que ser en otro Mes. gráfico o el mismo gráfico tendría No, que en ser. este mismo. Podemos poner un filtro por mes. Por ejemplo, acá tenemos el filtro, Slicer. Y acá puedo poner los meses. ¿Sí? Entonces, también puedo poner vamos a poner el calendario. Vamos a poner acá mes. Del 1 al 12. No lo tenemos relacionado. Fecha. Bueno, acá yo lo tendré que relacionar con fecha y mes. Bueno, le hagamos un gráfico, a ver. Espera. El gráfico tiene que ser en un solo gráfico, entonces. No, pueden ser varios gráficos. Ah, porque como era una sola pregunta, pensé que tenía que ser las dimensiones en un solo gráfico. En este caso, fíjate que le dice por mes y por tipo de delito. Podrías hacer un gráfico con barra, como decía, por mes y por tipo de delito, una barra apilada. Entonces, por cada uno de los meses, después tener las categorías de tipo de delito. Ahí ya depende de cada uno, entonces, si quiere hacerlo por Y puntos. la vista es como... Ah, bien. Ustedes elijan si quieren hacer un solo gráfico, varios gráficos. Acá vamos a poner este mes. La fecha y vamos a poner la cantidad de delitos. Estamos seleccionando otra cosa. Bueno, ahí podría sacar ya directamente por mes. Este es como fue evolucionando desde junio hasta agosto. Pero bueno, puedo sacar esa cantidad también con barra de cantidad por mes. Otra opción sería esto también con barra. Por este lado, la cantidad. Teníamos, bueno, yo en mi caso el mes no le puse mes letra. Lo ideal sería que me quede mes letra. Entonces ya puedo poner junio, julio, agosto, que son los 3 meses en los que hubo delitos. Y como todos están relacionados, o sea que acá las tablas están relacionadas, me permite esa relación, ¿sí? Vean que yo traté de poner el calendario y no lo pude hacer porque no lo tengo relacionado. Si yo pongo el mes del calendario, no me va a tomar ahora. El calendario está en la localidad. El calendario lo tendría que tomar. Sí, ahora lo veo. Ahora lo probamos, pero sí. Si yo hago localidad, no me va a tomar, o sea, voy a aplicar el filtro y no me va a salir porque no están relacionados. Para que se apliquen los filtros entre un gráfico y otro, tienen que estar las tablas relacionadas. El Power BI por defecto lo relaciona, excepto que no encuentre con quién relacionar. O que haya varias columnas que tengan ese mismo dato, entonces no sabe con quién relacionarse. O no encuentra o no sabe con quién. Entonces, con alguna de las dos situaciones, yo puedo ir acá y hacer las relaciones manualmente. Y si tengo varias relaciones, puedo desactivar una relación. Por ejemplo, acá puedo poner propiedades y puedo decir que no la habilita. Acá dice hacer esta relación activa. Puedo decir que no
y va a estar la relación, pero a la hora de aplicar filtros no se aplica porque no hay una relación activa. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, que las relaciones estén activas. Bueno, acá ya después podemos poner una etiqueta de un fondo. Al lienzo le puedo poner un fondo que ustedes quieran, vean que dice de Canvas o no sé, un wallpaper, un color, no sé, un color gris. Bueno, ustedes ya eligen una paleta de colores. A cada uno de ellos también le puedo poner un fondo, un efecto, por ejemplo, de transparencia. Ahí. Visualizar los bordes. Ustedes ya van seleccionando con toda esta gama de visualizaciones o los iconos de visualizaciones que tienen para aplicar a los gráficos, ¿sí? Y acá lo ideal sería que nosotros pongamos es el título para el tablero en general y título también para cada uno de los gráficos. Yo acá tengo el título que viene por defecto, pero eso también lo puedo modificar. ¿Sí? No sé por qué este se me fue para abajo. Este es del 2018. Y todo lo que necesiten, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos faltaría para el día lunes. Tendríamos que llevar, hacer nuestros 3 tableros y llevarlos a Power BI y visualizarlos. Después, si es que ustedes tienen una cuenta registrada, esto se puede publicar. En mi caso yo tengo, pero... Y lo puedo publicar y me va a generar un link para mostrar estos datos. Bueno, pero no es necesario tener esto para trabajar con Power BI. Creo que ya me genera el link. Vamos a cambiar Bueno, después lo publicamos. Bien, ¿alguna duda más? Por cada pregunta es un dashboard distinto. No, eso también es cuestión de diseño. Ustedes pueden hacer un solo dashboard cada ejercicio. O 2 o 3 paneles por cada ejercicio. Queda a creatividad de ustedes. Profe, todas las tablas tenemos que llevarla como vista, nada más. Las tablas dimensiones por ahí no, porque no van a crecer las tablas dimensiones, por lo general. Las tablas vistas o por ahí las dimensiones, si tenés otros atributos que no necesitas llevar, entonces sí, crea una vista que solamente te lleve los atributos necesarios. Pero la tabla de hechos, la gran mayoría de las veces necesitas crear una vista. Claro, pasa que en el punto internos hay, bueno, una tabla de hechos y hay otra tabla más de internos, la otra de sentencia, en la cual la sentencia en mi caso sería la tabla de hechos.
pero la de internos también trae una cantidad de datos exuberante, entonces yo la necesito y tendría que llevar solamente los datos que use para el Dash, nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Lo mismo pasa con el resto de tablas, digamos, solo las que necesite. En el caso de que no se genere esa relación de dinámica para mostrar en el Dash, ¿trabajo con las tablas ya descargadas completas o cómo hago? Se tendría que mostrar la relación. En mi caso, por ejemplo, no se muestra porque yo no llevé ID localidad, pero bueno, tendría que ir nuevamente a generar la vista de la tabla de hechos, actualizar eso y actualizar acá en Power BI. ¿Qué es lo que haría en mi caso? O sea, porque yo no llevé este ID localidad, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es, en esta parte, borro la vista, vuelvo a crear una vista con el mismo nombre, o actualizo esta vista, tabla de hechos, hechos delitos. Cuando yo actualice, vamos a ir acá a Power BI y vamos acá a delitos hechos. Hacemos botón derecho y hacemos un refresh. Y acá ponemos esquema y datos, que me refresque la tabla y los datos. Y ahí ya directamente me actualiza. No necesito volver a cargarlo en Power. Bien, profe. Profe, ¿la clase se está grabando? Esta parte no, pero después sí la grabé, ya la grabé. Profe, yo no daría clase de consulta de este TP. Podemos tener clase de consulta el día viernes. ¿Les parece? A las 18 podremos empezar. Sí, sí, me parece perfecto en ese horario. Profe, tengo una duda. Sí. ¿La tabla calendario sí o sí la tenemos que hacer en Pentaho o la podemos hacer directamente en SQL o en Power BI? ¿O eso queda a criterio de nosotros? ¿O cuál es lo obligatorio, digamos, hacerlo en Pentaho o lo podemos hacer en Power BI o directamente lo podemos también hacer en MySQL? Lo ideal sería que lo hagas en Pentaho o en MySQL, cualquiera de los dos. Que ya te llegue acá por ahí Acá en Power BI también se puede hacer, digamos, de la misma manera. O sea, acá también se puede hacer. Sí, sí, claro, sí, sí. exactamente. Solo que ya te suma más datos a la base o a la RAM, ¿no? Por eso nada más, digamos. Sí. Por lo que, digamos, en Pentaho nosotros ponemos un límite y en Power BI directamente te toma todo, ¿que no? También le puedes poner límite. Le puedes generar a la fecha de hoy, o sea, por ejemplo, del 2000 al día de hoy, o le puedes poner una fecha límite. Eso es lo que hice yo, lo hice en Power BI directamente, probar y también lo hice en MySQL para probar. Y, o sea, le puse límite a los dos y sí generó lo mismo. Digamos. Sí, 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 puedes poner límite. Como te decía, la única diferencia es que en Power BI te consume eso de memoria que la tienes activa esa tabla. Ah, pero por ejemplo, en el parcial, si nos piden obligatorio hacerlo en Pentaho, lo podemos hacer en cualquiera de los tres. Lo conveniente sería en cualquiera de los dos, Pentaho o MySQL. Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. No, no. ¿No otras dudas? Profe, consulta para el parcial, ¿se va a hacer con las conexiones a SQL o directamente Excel? Trabajemos con la conexión a SQL, a MySQL.
A ver, aquí nosotros pusimos el mes de delitos, pero yo puedo poner el mes de la tabla calendario. Miren. ¿Viste? Javier, fíjate que como la tabla calendario está unida, acá hay una relación con delitos, hechos y demás, yo puedo poner acá en la vista un gráfico que me muestre la cantidad de delitos por mes. O en vez de mes, fíjate que yo ya lo estoy sacando de la dimensión de calendario, la que nosotros creamos. O en vez de mes, para que me quede bonito, voy a poner por día de la semana. Sí, voy a sacar este mes porque pues ya me quedo por cualquier cosa. ¿Dónde está? Este. Vamos a poner día de la semana acá, en X. ¿Sí? Bueno, ahí está. Sábado, lunes. Bueno, acá me muestra desordenado. Por eso mantenemos ese día de la semana numérico para ordenarlos. ¿Sí? Vamos a mostrar ordenado por día de la semana del delito. Tenemos que llevar este día de la semana. Y por ordenarlo. Ahí está. Cuando llevamos el día y el día número y el día letra, yo puedo ordenar por espera, que necesito que me ordene cantidad de delitos, día de la semana. Bueno, acá yo puedo buscar el orden en este. Estoy ordenando por cualquier. Ahí me tendré que ordenar. A ver, ven. Tomo cualquiera. Ya le buscamos cara. Pero poner el número es justamente para ordenarlo. No sé si es cuestión esta de jerarquía. Bueno, ya vemos qué pasa. Pero fíjate que está trabajando con la tabla calendario que hicimos. Bueno, chicos, nos estamos viendo el viernes si necesitan consulta y si no, ya el lunes, que sería la presentación de este práctico. Para los que les falta